El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Mateo capítulo 24 nos encontramos con nuestro amado Señor Jesucristo hablando de señales de su segunda venida y señales del fin de los tiempos. Quisiera destacar el hecho de que Jesús utiliza expresiones como «pero aún no es el fin», «principio de dolores», pero en solamente una de las señales que Jesús menciona aparece la frase «entonces vendrá el fin». En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bendiciones, gracias por estar con nosotros y gracias también a Dios por este medio de comunicación que nos permite llegar hasta donde ustedes se encuentran con esta meditación de la palabra del Señor, con este espacio titulado En línea con Dios. Al hablar de los últimos tiempos, al hablar del regreso de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente debemos citar Mateo 24, lo que algunos han denominado como el Apocalipsis de Jesucristo. Ahora, este pasaje debe estudiarse cuidadosamente para no caer en otras interpretaciones erradas. Ahora, hay advertencias de Jesús, pero también hay señales. Muchas de ellas podemos decir que están cumplidas y que se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Pero ¿sabía usted que hay una de esas señales que anticipa directamente el fin de los tiempos, el regreso de Jesucristo? Solo una de ellas. Y se encuentra en el versículo 14 de este capítulo 24 de Mateo. Lo leemos, dice así: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Si usted lleva un tiempo congregándose, de seguro que más de alguna vez ha escuchado alguna exposición de este pasaje bíblico. Sabe que acá nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo respondiendo a los discípulos una pregunta que en realidad encierra tres elementos, tres características: la destrucción del templo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el final de los tiempos. Ahora, seguramente para la mentalidad de los discípulos, todo esto ocurriría como un solo evento o en un solo tiempo determinado. Por eso que cobra aún mucho más sentido poder darse el tiempo para estudiar esta palabra, que está relacionada con una serie de acontecimientos, muchos de ellos ya cumplidos, algunos en pleno vigor, pero otros por acontecer. Por eso que se puede ligar, estudiar esta palabra junto con la revelación que tuvo Juan ahí en el libro de Apocalipsis y también con lo que describe el profeta Daniel en su libro. ¿Sabe? Porque a Daniel le fue dicho que sellara las palabras de ese libro, que no eran para ese tiempo. Sin embargo, en Apocalipsis
encontramos que no selles, la expresión no selles las palabras de este libro. Quiere decir que estaban ya en el tiempo de su cumplimiento. Quisiera decir que la Escritura también dice que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Jesucristo. Sí sabemos que eso está relacionado con muchos acontecimientos, insisto y subrayo, de los cuales están prácticamente todos cumplidos. El regreso de Jesucristo está a las puertas. No sabemos cuándo va a suceder, pero nada más debemos echar un vistazo a lo que ocurre hoy en el mundo, en todos los aspectos, porque no podemos dejar afuera lo que ocurre, por ejemplo, en la naturaleza, que también señala que algo está ocurriendo en el planeta y que estamos a las puertas de uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos, lo que nosotros conocemos como rapto o arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Jesucristo. Temas que para algunos son controversiales, temas que para algunos son confusos, porque este regreso de Jesucristo tiene la particularidad que Él aparecerá en las nubes, y lo relata Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivamos, los que hayamos quedado, nos encontraremos con ellos y con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Parafraseando lo que escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos tal cual como Jesús lo dice en este capítulo 24 de Mateo. Una generación con los signos de la generación de Noé. Tal cual. Hoy lo estamos viendo. Estamos viendo también los signos de Sodoma, que es la generación de Lot o los tiempos de Lot. Fíjese que en el capítulo 6, donde ya Jesucristo dio advertencia y señales. ¿Por qué advertencia? Porque lo primero que dice Jesucristo respondiendo a sus discípulos es: mirad que nadie os engañe. Esto está demasiado interesante, porque en solamente esta frase Jesús nos está diciendo que nuestra actitud debe ser vigilante, porque hay engañadores quienes buscan desviar. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús dice entonces no es una señal, aunque sí contiene señales, es una advertencia. Después dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Subrayemos eso. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y escuche, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y escuche, y todo esto será principio de dolores. Esto, fíjese cómo se asemeja cuando Jesús dice, lo encontramos en la última parte del versículo 6, pero aún no es el fin. Jesús dice acá,
y todo esto será principio de dolores. Ahora, vamos al versículo 14, porque acá encontramos una señal que tiene la contundencia de que es, digámoslo de otra forma, la gran señal. La gran señal. ¿Cuál sería esa señal? Tiene que ver justamente con una labor, con una misión que está en manos de la iglesia. Tiene que ver con la gran comisión. Tiene que ver con lo que transversalmente como responsabilidad tenemos todos los que servimos a Dios, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Es dar testimonio, es predicar, es ir y hacer discípulos. Dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando uno observa escritos del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses y en su carta a los Romanos, ¿sabe? La iglesia de ese tiempo hizo sus esfuerzos por anunciar la palabra. En eso, de cierta manera, también contribuyó la persecución, porque eran forzados a tener que huir a otros lugares, y donde iban predicando, anunciando. Ellos llegaron con el mensaje a donde iban. Pablo lo hizo. ¿Cómo desarrolló este apóstol? Una gran labor misionera, abriendo iglesias, impactando ciudades con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa tarea hoy sigue en vigor. Esa tarea hoy sigue en manos de la iglesia. No debemos de olvidarnos ni descuidar la gran comisión. Se están haciendo esfuerzos importantes por llegar con el evangelio a todo el mundo. Y cada vez son más los lugares donde ya se puede dar testimonio que se está predicando o que se ha predicado. Hay cientos de hombres y mujeres que ponen sus vidas al servicio del Señor, arriesgando aún su integridad física para poder llegar con el evangelio a otras latitudes, a otros puntos. Qué hermoso, hermano, hermana. Que haya gente que esté dispuesta a dejar sus familias, a dejar sus ciudades, para ir a anunciar la palabra del Señor. A nosotros nos ha llegado el mensaje de esa forma, porque alguien tomó la decisión de decirle al Señor: Señor, heme aquí. Y otros colaboraron, algunos oraron, otros apoyaron de forma financiera para que ese hombre, para que esa mujer, para que ese matrimonio pudiera llegar a ese punto que Dios les había indicado que fueran a predicar. Que Dios bendiga a esos misioneros, a esas misioneras en diversos puntos del globo terráqueo predicando la palabra. Algunos de forma secreta, privada, predicando. ¿Por qué? Porque están en naciones donde no les es permitido hablar libremente de Jesucristo. Arriesgan su vida, arriesgan pena de cárcel o de muerte por anunciar a Jesucristo, pero están dispuestos a hacerlo.
La iglesia hoy no debe descuidar esta responsabilidad que Jesús ha puesto en nuestras manos de anunciar la palabra. Y debemos comprometernos de una forma activa. Debemos comprometernos con todo lo que podamos hacer para que la palabra se siga predicando. No nos olvidemos que la iglesia debe ser una iglesia misionera, una iglesia que predica, una iglesia que anuncia, una iglesia que espera el regreso del dueño de la iglesia, del Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está esperando el regreso de Jesús? ¿Usted espera que pronto sea el regreso de Jesús? Debemos estar en esa actitud, esperando que Él regrese en cualquier momento. Porque sabemos que así como puede regresar hoy mismo Jesucristo por toda la iglesia, por todos los creyentes, por todos los salvos en el mundo, así también hoy el Señor puede venir por cualquiera de nosotros. La predicación de la iglesia ha sido Cristo viene. La iglesia del primer siglo esperaba el retorno inminente de Jesucristo, anunciándose unos a otros esa buena noticia: Cristo viene. Saludándose con la palabra Maranata: Cristo viene. Estamos hoy esperando el regreso de Jesucristo. ¿Estamos hoy interesados en el regreso de Jesucristo? Alguien podría decir, bueno, nos interese o no, regresará porque lo prometió. Sí, es verdad. Pero ¿sabe? Tenemos una labor, tenemos una misión. Es bueno que tengamos lindos lugares de reunión. Es bueno que tengamos lugares que sean confortables para poder adorar, exaltar al Señor, tener ese tiempo devocional, ese tiempo congregacional. Es bueno, pero ahí vamos a capacitarnos, ahí vamos a fortalecernos, ahí vamos a animarnos para salir y anunciar la palabra. Hoy se hacen grandes esfuerzos por traducir la Santa Biblia a diversos idiomas y dialectos. Debemos comprometernos en labores como esa. ¿Cómo? Dice usted, ¿cómo lo puedo hacer desde donde yo estoy? Con su oración, por supuesto. Pero también lo podemos hacer aportando. Podemos hacer financiando, colaborando con labores misioneras para que la palabra de Dios, tal cual como ella misma lo señala, corra. Se extienda el reino de Dios. Porque no nos ha llamado Dios solamente para tener cierta habitualidad de espacios en la semana donde vamos a ese templo donde nos congregamos, sino que Dios nos ha llamado para ser parte activa en los planes que Él tiene. Recuerde, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cada vez estamos más cerca de esto. Y debemos esforzarnos en esto, porque hoy es nuestra responsabilidad. Hoy nos corresponde a nosotros. Ayer fue el turno de otros. Otros tuvieron que esforzarse, otros tuvieron que estirarse, otros tuvieron que hacer lo que ellos pudieron hacer. Hoy nos toca a nosotros. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y tenemos esta gran responsabilidad dada por Dios mismo. Usted quiere, espera, anhela que Jesús regrese. Prediquemos, anunciemos, vayamos con la palabra,
discipulemos, comprometámonos, hagamos todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance. Hay mucha necesidad de Cristo. Hay mucha necesidad del amor de Dios en estos tiempos. Pero para comprobar eso, es necesario que no nos quedemos dentro de las 4 paredes del templo, sino que vayamos donde está la necesidad. Miremos a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él desarrolló su ministerio, no solo dentro al interior de los templos, sino como en la vía pública, en los lugares donde Él estaba, en las casas. Ahí estaba predicando, ahí estaba anunciando, ahí estaba haciendo milagros. Y sabe, en este mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 46, encontramos esta palabra: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Estamos esperando el regreso de Jesús, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre discipulando, que nos encuentre comprometido con su obra, que nos encuentre anunciando la palabra. ¡Gloria a Dios! Que así sea, que nos encuentre ahí con nuestro amor activo, que nos encuentre con nuestras lámparas y nuestras vasijas con aceite. Eso es nuestra responsabilidad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.